Buenas noches a todos, sean bienvenidos al A Review, rememorando y recordando lo mejor del encuentro científico de la Asociación Americana de Diabetes número 84. Para nosotros un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes, para todos los colegas que nos siguen a través de la página, de la plataforma de YouTube, estamos online. Y bueno, esperamos de que que puedan disfrutar y por sobre todo aprender de este evento científico. Para iniciar vamos a tener las palabras de bienvenida del presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, el doctor Luis Escurra. Muy buenas noches a todos. Gracias por venir. Bienvenidos a la ADA Review. Este capítulo que abrimos hoy es para actualizarnos en el tema de diabetes, para ser mejores médicos para tratar la diabetes y sobre todo para que los pacientes con diabetes sean los beneficiados. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las sociedades amigas que nos auspician y también gracias a Kinfa por el apoyo a este emprendimiento. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Agradecemos a Laboratorios Diabetes Kinfa por hacer posible este A Review. También agradecemos a las sociedades científicas amigas de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, como podemos ver, a la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis. Agradecemos entonces el apoyo científico que nos brindan cada una de las sociedades amigas. A continuación, vamos a estar presentando varias charlas científicas. Vamos a tener la ponencia del presidente, el doctor Luis Escurra, el presidente de la sociedad. Va a estar también hablando con nosotros el doctor Federico Fariña, la doctora Tatiana Roy, la doctora Geraldine Romero, el doctor Atilio Castillo y la doctora Elizabeth Balinotti. Entonces, para dar inicio, a continuación le presento a nuestro ponente, el doctor Federico Fariña. Él es médico diabetólogo, él es magíster en nutrición clínica, especialista en nutrición deportiva y obesidad. Un fuerte aplauso. Bien, al igual que la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque también tiene una historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que existen varios estadios que van conduciendo a la enfermedad propiamente dicha, que sería el estadio 3. Recordando un poco, el estadio 0 sería cuando los factores predisponentes, que vemos de este lado, entonces los factores predisponentes empiezan a interactuar con los factores ambientales y para este entonces todavía no tenemos autoinmunidad ni alteración de los niveles de glucosa en sangre. Recién cuando este proceso evoluciona tenemos al estadio 1 que se caracteriza por autoinmunidad pero normoglucemia, que luego progresa al estadio 2 en donde hay autoinmunidad y ya disglucemia también. Y el último estadio que es en el que clásicamente hacemos el diagnóstico de diabetes, que coincidentemente nos indica un agotamiento importante de las células beta del páncreas, con una insulinopenia que hace que los niveles de glucosa en sangre alcancen valores que cumplen los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, antes el diagnóstico se hacía acá, o sea, siempre hicimos el diagnóstico en estadio 3 cuando el paciente ya tiene clínica y laboratorio de diabetes tipo 1. ¿Cuál es la novedad hoy en día? Se adelanta el periodo en el que nosotros podemos hacer el diagnóstico de nuestros pacientes. Y les quiero presentar a continuación algunos estudios que evaluaron el screening en pacientes en estadio preclínico, con diabetes tipo 1 en estadio preclínico. Dos grandes grupos de estudio. En primer lugar tenemos estudios en población general, en la que se tomó toda una población de un determinado rango etario que fue de 1.75
a 10. Y después tenemos a la población o estudios en grupos o en cohortes en los que la selección de los pacientes se basó en aquellos que tenían familiares de primer grado con diabetes tipo 1. Gracias a estos estudios, hoy en día tenemos este consenso para screening de pacientes con diabetes tipo 1 en estadio preclínico. Y cuando nosotros decimos prediabetes, automáticamente pensamos en diabetes tipo 2. Pero hoy en día estos estudios y esta determinación de la diabetes tipo 1 antes de que se manifieste, también ya nos empieza a dar una nueva terminología que sería la prediabetes tipo 1. Este es un estudio que me pareció uno de los más significativos que les quise compartir, es el estudio FRIDA. Este estudio se realizó en Bavaria, Alemania. Incluyó 154.000 pacientes aproximadamente, una población importante, pero fíjense que solamente 461 pacientes dieron positivos a autoanticuerpos, es decir, el 0,3% de la población. Un detalle muy importante de este estudio es que la mayoría de los pacientes que dieron positivos a autoanticuerpos se encontraban en el estadio 1, o sea que sí es posible hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1 en estadios más tempranos que el estadio 3, que el que clásicamente hacemos el diagnóstico. ¿Cuáles son? Si bien tiene desventajas también el estudio, por ejemplo, costos, la cantidad de población incluida, las ventajas de realizar este tipo de screening en pacientes con diabetes tipo 1 en estadio preclínico, fíjense que de este lado tenemos menores valores de glicada al momento del diagnóstico, también menores valores de glucemia y ligeramente mayores valores de péptido C. ¿Por qué? Porque el screening y detección de autoanticuerpos hace que nosotros podamos tomar medidas antes del diagnóstico y eso impacta en la morbimortalidad de los pacientes e incluso se evita que hagan debut con cetoacidosis, disminuyendo así las tasas de internaciones también. Otro de los puntos importantes que nos quedan como legado de estos estudios es el porcentaje y la clasificación de los pacientes de riesgo en aquellos que dieron positivos para un solo autoanticuerpo. Y si ustedes se fijan acá, la probabilidad de desarrollar diabetes con un solo autoanticuerpo positivo es del 15 al 20%. Es decir, que en el seguimiento de estos pacientes casi el 80% no llegó a desarrollar diabetes tipo 1 propiamente dicha. En cambio, aquellos que dieron positivo a múltiples autoanticuerpos tienen un 100% de probabilidad de desarrollar diabetes a lo largo de los años. Se proponen también 7 herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer un screening inmunológico y un screening metabólico. Para hacer el screening inmunológico, clásicamente nosotros vamos a recurrir al dosaje de autoanticuerpos, los clásicos conocidos por todos nosotros. Y para hacer el screening inmunológico vamos a utilizar también algunos clásicos y algunos nuevos. El péptido C, la glucemia, el automonitoreo de glucosa, la hemoglobina glicada, el test de tolerancia oral a la glucosa y también un nuevo horizonte para el monitoreo continuo de glucosa que ya nos dejó bastante legado en el tratamiento y seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 1. Hoy en día también ya está queriendo ingresar como criterio diagnóstico, ya hay valores de cohorte para los controles para el monitoreo continuo de glucosa. Y les quise comentar también un poco sobre los valores de test de tolerancia oral a la glucosa en esta población en estadio preclínico que todavía no cumple los criterios diagnósticos. Todos van a tener un valor de hemoglobina glicada normal, pero si en el seguimiento nosotros notamos un aumento del 10% por encima de los puntos de corte normales, ya podemos determinar que esa diabetes está progresando en cuanto a estadios. Y también con relación al monitoreo continuo de glucosa, este es un estudio presentado por Batelino. El gran legado del monitoreo continuo de glucosa sabemos que es el tiempo en rango y la variabilidad glucémica. Pero para criterios diagnósticos en este estudio se utilizó al tiempo de rango estrecho que va entre 70 y 140 miligramos por decilitro. Algunos estudios mencionaban un 10% por encima de ese tiempo de rango estrecho, otros estudios 15%, un promedio de 12% de alteración por encima de ese rango, ya también nos indica progresión de los estadios hacia el estadio número 3.
Estos estudios también nos permiten clasificar a los pacientes en quienes nosotros podemos utilizar este tipo de terapias, entre comillas, como cura de la diabetes, que es uno de los exponentes es el teplizumab, el primer anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD3 que actúa a nivel del sistema inmunitario, específicamente a nivel de los linfocitos T, que son los que se encargan de efectivizar este ataque autoinmunitario de las células beta y se logra mermar esta respuesta autoinmune y de esa manera tenemos menor actividad de los linfocitos y retraso en el diagnóstico de diabetes tipo 1 en estadio 3 en una media de 48 meses. Otro de los estudios que representa una problemática para todos, y yo creo que en la práctica de todos se estarán dando cuenta, se van a dar cuenta de esto que les voy a comentar, es la inadecuada clasificación correcta de la diabetes tipo 2 en los subtipos que este tipo de diabetes tiene. Y esto se debe al solapamiento que existe entre las distintas o los distintos tipos de diabetes y que generan como puntos ciegos en los que nosotros podemos confundir o no hacer un diagnóstico y clasificación en subtipo correspondiente. Entonces se realizó este estudio que analizó clústeres y propone 6 variables para hacer una correcta subclasificación de los tipos de diabetes. Entonces estas variables son la edad, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicada, autoanticuerpos, pero solamente uno, el anti-GAD65, que es el que permanece a lo largo de los años, y los índices OMA de insulinoresistencia que todos conocemos y el índice OMA beta también es una propuesta que incluye estas 6 variables. Gracias a la utilización de estas 6 variables se logró subclasificar a la diabetes tipo 2 en 4 subgrupos. El porcentaje de distribución de cada subgrupo y lo más importante, esto no solamente nos ayuda a la hora de elegir la terapia más adecuada para estos grupos de pacientes, sino tiene un valor pronóstico a largo plazo porque nosotros vamos a saber qué tipo de complicación va a presentar y en cuánto tiempo va a desarrollar estas complicaciones. Lo que vemos en esta imagen acá, y quiero mencionar a los 2 subtipos que quizás son los más frecuentes. La insulinoresistencia severa relacionada a la obesidad, que está de color verde, y fíjense que las complicaciones que van a presentar estos pacientes, que son la mayoría de los nuestros, son la nefropatía, hígado graso y enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, el subtipo de insulinodeficiencia severa tiene mayor probabilidad de desarrollar retinopatía y neuropatía a lo largo de los años. Más allá de, como ya les mencionaba, el legado que dejó el monitoreo continuo de glucosa en población con diabetes tipo 1 en el tratamiento, en el seguimiento, ahora ya se quiere posicionar en el diagnóstico también, se está ampliando sus beneficios a la población con diabetes tipo 2. Este es el estudio INMEDIATE que se realizó en pacientes con diabetes tipo 2, tratados con antidiabéticos orales, con un mal control metabólico, y se logró, gracias al monitoreo continuo de glucosa, aumentar un 10% en el tiempo en rango y disminuir 0,3% de la hemoglobina glicosilada. Este es el estudio LIBERATE que comparó a pacientes que tuvieron un evento coronario reciente y los dividieron en 2 grupos. Uno que se realizó automonitoreo y el otro monitoreo continuo. Y se observó que fue menor la variabilidad glucémica en aquellos que se realizaron monitoreo continuo de glucosa y eso tuvo un impacto positivo a nivel cardiovascular en el pronóstico a corto y largo plazo de estos pacientes. Y por último, este estudio RELIEF, que es pacientes con diabetes tipo 2, que mostró que el monitoreo continuo de glucosa disminuyó en el grupo que utilizó monitoreo continuo, disminución del 50% de la incidencia de complicaciones agudas, como por ejemplo internaciones por cetoacidosis. Y lo más importante hoy en día que podemos relacionar a la variabilidad glucémica gracias a los datos proporcionados por el monitoreo continuo de glucosa, al pronóstico de los pacientes y disminución de la mortalidad por todas las causas y sobre todo de causa cardiovascular. Más que posicionado prácticamente ya está el monitoreo continuo y ellos redoblan la apuesta y este estudio prospectivo multicéntrico que es el PRECIS evalúa un sensor continuo de glucosa implantado a nivel transdérmico. Fíjense que prácticamente tiene la medida de una moneda. Este sensor a través de un transmisor envía señales de Bluetooth y nosotros podemos
conectar a dispositivos electrónicos y esto nos puede dar muchísimos datos que pueden ayudar al automanejo de nuestros pacientes y tomar decisiones a nosotros los médicos también. Otra de las novedades en cuanto a tecnología fueron estas lapiceras inteligentes que también a través de un sistema de Bluetooth se conecta a los dispositivos electrónicos y muestra una infinidad de datos muy detallados que va desde la insulina activa, podemos cargar los datos del automonitoreo o incluso vincular con el sensor y tener un monitoreo de continuo de glucosa. Y lo más importante es que esto facilita muchísimo para aquellos pacientes que son imprecisos a la hora de calcular sus dosis o no quieren calcular. Entonces, esta estrategia inteligente ayuda a calcular la dosis que se tiene que aplicar en los tiempos correspondientes también. Y por último, quise compartir con ustedes este estudio que comparó la efectividad en la estimación de carbohidratos a través de aplicaciones celulares. En este caso tenemos una aplicación que se llama Snack y el otro que se llama Calorie Mama en comparación a la estimación de cada paciente. Y lo que se observó es que la estimación fue muchísimo más precisa, o sea, la precisión del uso de aplicaciones fue mayor, lo que ayudó al control metabólico de estos pacientes en comparación a que si ellos tenían que calcular sus calorías propiamente dichas. Y por último, solo a modo de mencionar, la diabetes no se quiere quedar afuera de la inteligencia artificial. Hay muchas propuestas también de utilización de la inteligencia artificial, no solamente para facilitar el automanejo de los pacientes, sino para facilitar nuestro manejo clínico, porque podemos tomar podemos tomar medidas de los controles, del monitoreo continuo y sobre todo tomar decisiones terapéuticas a distancia con nuestros pacientes. Si tengo que comparar esta edición número 84 de la Asociación Americana de Diabetes, yo creo que es un mundo fantástico que trajo muchísimas novedades, pero esto es recién el comienzo para las novedades que seguro seguirán viniendo para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico. Muy bien, a continuación vamos a tener un update de hígado graso. Para este update vamos a contar con la presencia del doctor Atilio Castillo. Él es especialista en medicina interna, especialista en diabetología. Él es past president paraguaya de diabetología, actual jefe de docencia del Hospital General de Luque. Doctor Castillo, el auditorio es tuyo. Un fuerte aplauso. Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas noches y muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Diabetología bueno, vamos a tratar de, en los próximos 20 minutos, hacer una puesta al día a un tema clásico ya del hígado graso. Y como yo siempre digo, vamos a tratar de crear un poco más de dudas que respuestas y aprovechar también que esta es la 15ª edición del AD Review, ¿verdad? Cumplimos 15 años, ¿verdad? Entonces hay que festejar siempre. Y bueno, vamos a comenzar con este slide. Fíjense qué pasaba en 1980, la primera publicación del doctor Jürgen Ludwig, que era un patólogo, sobre 20 pacientes con estatosis hepática. En aquel entonces no le quiso publicar nadie, entonces publicó en la revista La Clínica Mayo y decía un punto muy importante: no conocemos ninguna terapia eficaz en ese entonces. Y pasaron mucho tiempo, más de 40 años, estamos más o menos parecidos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra agenda? Bueno, unos puntitos. Punto importante sobre la nueva nomenclatura, a unos puntos sobre las guías para el manejo del paciente y probablemente algunos nuevos tratamientos. ¿Qué se decía? Y bueno, básicamente una de las cosas muy importantes era ahora cambiar la letra N por la letra M, la letra N del famoso hígado graso no alcohólico, por la palabra metabólica, ¿verdad? Para evitar fundamentalmente el estigma del tema del alcoholismo, sobre todo, ver también cómo podemos hacer el diagnóstico, los diagnósticos sin ser tan invasivos
y tratar de que la estatosis hepática no sea, digamos, por exclusión. Buscar también concientizar de que hay muchos marcadores o muchos test no invasivos y finalmente algunas novedades con respecto a drogas nuevas para el tratamiento y algunas drogas conocidas que tienen algún tipo de impacto también. ¿Por qué la importancia? Fíjense la importancia de lo que pasó del año 1990 al año 2020. Sí, fíjense la cantidad de casos de prevalencia de estatosis hepática en Asia, ¿verdad? El aumento es demasiado importante en todo el mundo, que hace que hoy básicamente se convierta en un gran problema de salud pública. Y un tema muy importante es el tema de la presencia en los pacientes con diabetes. Fíjense, en América Latina estamos hablando de una variación que va de un 34 a un 77%. En el Congreso Paraguayo de Diabetología tienen que estar presentes porque vamos a presentar datos de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, ¿ya? Datos nuevos, y espero ver a todos ustedes por ahí. La prevalencia de los pacientes con diabetes es demasiado importante. Un promedio de casi 5 a 6 de cada paciente que vemos en la consulta aparentemente están con un problema hepático. Y fíjense lo que pasó en los Estados Unidos. ¿Por qué la importancia de ello? Fíjense cómo desde el año 2013 al año 2022 creció la epidemiología del trasplante hepático, de un 10% a un 31%. ¿Sí? Hoy en los Estados Unidos es la primera causa de trasplante hepático. Imagínense en nuestro país donde no se hace el trasplante hepático. O sea, por eso es demasiado importante tener conciencia de esta enfermedad que afecta a gran parte de la población. ¿Cuál es la nueva nomenclatura? Porque estamos acostumbrados a hablar hígado graso, estatosis hepática, y bueno, hoy se habla básicamente de una enfermedad hepática estatóxica y hace una división fundamentalmente en el grupo que nosotros más vemos, que es la disfunción metabólica asociada a la enfermedad hepática estatóxica, donde nosotros, como dice ahí, cambiamos la M, ¿verdad? La N por la M, ¿sí? Este grupo es muy importante. Y posteriormente tenemos otro grupo que básicamente es la que está asociada al consumo de alcohol. Acá tenemos las cifras muy importantes, la directamente asociada al alcohol, de otras causas y las criptogénicas. Entonces, el punto importante entonces es comenzar a hablar de nuestro paciente con la enfermedad hepática estatóxica, metabólica o con disfunción metabólica, y acá nos evalúa nuevamente los factores de riesgo. Obesidad. Acuérdense que en Paraguay tenemos 32% de la población adulta con obesidad, casi 11% de la población con diabetes, casi 40% de la población paraguaya con hipertensión, y no tenemos realmente datos nacionales con respecto a dislipidemia. Pero estos 4 factores de riesgo o estas 4 enfermedades vemos todos los días en la consulta. ¿Cómo hago el diagnóstico? Y bueno, el gol estándar sigue siendo la biopsia, pero es cruenta, tiene un costo, y por supuesto sigue siendo la ecografía abdominal un buen elemento para el diagnóstico. Y por supuesto siempre chequear el tema del consumo de alcohol. Entonces, esta nueva clasificación cambió después de prácticamente 40 años, y un punto importante es, yo tengo que buscar en quiénes tengo que buscar. Y una de las condiciones que cambió este consenso, donde se reunieron más de 250 médicos, más de 40 sociedades científicas, es básicamente los criterios del paciente adulto. También existen criterios para pediatría, pero básicamente nos centramos en los criterios del paciente adulto. Y fíjense que pasamos de tener 2 de 7 a pasar a tener 1 de 5. ¿Cuáles son esos factores? Un índice de masa por encima de 25 o una circunferencia cintura en el varón del 94 y en la mujer de 80. ¿Sí? Punto importante, cambió los números. Cintura en el varón, menos 94 en la mujer 80. Hay que tener una cintita en la consulta. Glucemia igual o mayor a 100, o una glicada de 5.7, o ya con el diagnóstico de diabetes o que esté en tratamiento. Esas son las personas que tenemos que buscar. Su nivel de presión arterial por encima de 135/80, o que esté tomando un medicamento antihipertensivo. Triglicéridos igual o mayor a 150, HDL menos de 40 en la mujer y menos de 50. Si uno de estos factores tengo que buscar estatosis hepática en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, esto fue publicado el año pasado, y una cosa muy importante, la Sociedad Paraguaya de Diabetología, que está chiquitito acá abajo, también participó
para la corrección de esta publicación, que era un punto muy importante en el cual logramos un espacio. Entonces, punto 1, cambió el nombre a estatosis hepática con disfunción metabólica o directamente con metabolismo alterado, y uno de los 5 elementos claves que son clásicos del síndrome metabólico hace que yo tenga que comenzar a buscar esta patología, ¿sí? Porque pasa en nuestra raíz. ¿Cuáles son las guías para el manejo? Y acá tenemos un punto importante. Fíjense que se nos complica mucho de acuerdo a qué. Porque esto es algo dinámico. La estatosis hepática es algo dinámico, tanto para avanzar como para retroceder. Entonces, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser dinámicos en la búsqueda, y básicamente hay que evaluar lo siguiente. Sencillamente, de vuelta, buscar quiénes son el grupo de riesgo, algún trastorno de la glucosa, algún trastorno del peso, o que yo encuentre por una ecografía abdominal, estatosis hepática, o que tenga alteradas las enzimas hepáticas GOT y GPT, igual o mayor a 30. Es un punto importante. Probablemente tengamos siempre un sesgo con la ecografía. ¿Por qué? Porque sabemos que el diagnóstico de estatosis hepática, desde el punto de vista del porcentaje de grasa en el hígado, es 5%. Y sabemos también hoy día que con la ecografía abdominal, más o menos recién detectamos en un 20%. O sea que hay un porcentaje importante, entre un 5 o un 20%, que nosotros no podemos detectar hoy la estatosis hepática. Y el otro punto importante a discutir en el futuro es el umbral de grasa hepática. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de bajar la grasa intrahepática, puedo revertir la estatosis hepática y también inclusive puedo revertir la diabetes. ¿Qué camino se habrá en el futuro? Probablemente buscar algún método no invasivo que me permita encontrar ese nivel de grasa que queda básicamente entre un 5 a un 20% que hoy todavía no podemos diagnosticar por ningún método no invasivo. Y por el otro lado, siempre pensar, por supuesto, en la enfermedad cardiovascular. Recordar que la estatosis hepática nos está indicando no solamente un problema hepático, sino también un aumento del riesgo cardiovascular y, por supuesto, el miedo que todos tenemos, que es la prevención de la cirrosis. Vimos que 31% de los nuevos trasplantados en los Estados Unidos se debe a esta estatosis hepática metabólica. Y de vuelta, ¿qué tengo que hacer? El manejo clásico. Manejo la obesidad, manejo la diabetes, manejo la hipertensión y manejo de la dislipidemia heterogénica. Y por supuesto, siempre importante es poder estratificar el riesgo de fibrosis que tiene el paciente. Esto es muy importante. Y eso hoy lo podemos hacer por un método no invasivo, que ya repetimos varias veces y se sigue repitiendo en todos los congresos, que es calcular básicamente el FIT4, donde tengo que tener en cuenta la edad del paciente, el nivel de plaquetas, GOT y GPT. En cualquier Smart pueden bajar y van a poder hacer el cálculo. O tener una pestaña en su computadora, y siempre es muy importante poder estratificar nuestro paciente. Si sale por debajo de 1.3, es de bajo riesgo y tengo que repetir cada 2 o cada 3 años. Y si sale en este grupo por encima de 1.3, este es un grupo en el cual yo probablemente voy a tener que hacer otros estudios. ¿Verdad? Se plantea la posibilidad de usar el test de ELF, que no tenemos en Paraguay y tampoco no hay en todos los países de América Latina, ¿verdad? O directamente hacer una elastografía. El gran problema que tenemos en Paraguay es que tenemos un solo FibroScan y hay 4 a 5 elastógrafos dando vuelta que también nos van a ayudar a calcular el grado de fibrosis. El tema es el costo. El FibroScan está más o menos de 1 millón a 1.200.000, tenemos uno solo. Paraguay tiene un solo FibroScan, Uruguay tiene 8 FibroScan, Bolivia tiene 12 FibroScan, ¿sí? Y tienen las instituciones públicas, nosotros tenemos uno solo en la entidad privada. Y de acuerdo a esto, por supuesto, ver si de vuelta me voy a clasificar en alto riesgo o bajo riesgo. Bueno, si por esta elastografía veo que es bajo riesgo, el seguimiento es más tranquilo, pero si es de alto riesgo, evidentemente enviarle al que sabe. El test ELF es un test que yo voy a mirar ácido hialurónico, progesterona 3 y el tip 1, ¿verdad? Que es una metaproteinasa que nosotros no hacemos acá, pero se puede enviar a España, ¿verdad? Que también va a ayudar, pero sale más caro que hacer una elastografía. Entonces eso es muy importante. Con un FIT4 puedo saber el riesgo de fibrosis de mi paciente. Bueno, una vez que hice el diagnóstico, una vez que sé, bueno, ¿qué hay de terapéutica? Y sobre todo en diabetes, porque es donde más hubo digamos, eventos, y tenemos lo clásico. Metformina, señores, no sirve.
Si le dan metformina para hígado graso, le estamos dando nada. Ahora bien, de todo el grupo de fármacos que tenemos, los GLP-1 han demostrado impacto en la estatosis, han demostrado impacto en la inflamación 90 y en fibrosis todavía no demostró beneficio. Hay estudios en marcha tanto con liraglutide como con semaglutide. Con respecto a los PIPAR, también la pioglitazona, ¿verdad? Tampoco tiene demasiado impacto en fibrosis, pero es una droga relativamente barata y bien usada. Se puede usar, por supuesto, siempre entre 15 y 45 miligramos con todos los cuidados habidos y por haber. Un grupo terapéutico que se está entrando fuerte son los inhibidores de SGLT2, tanto dapaglifosina como empaglifosina. Como se dan cuenta, tiene impacto inclusive en la fibrosis. Hay dudoso todavía porque los estudios no son muy grandes, pero ya hay impacto. Y el resto básicamente nada, ni insulina, ni insulinofobia. Pero básicamente este grupo, tanto inhibidores de SGLT2, agonistas GLP-1 y los PIPAR que tenemos en el país, son elementos muy importantes para manejar al paciente con diabetes. Entonces, si nuestros pacientes eran de bajo riesgo y la posibilidad baja, bueno, tenemos que ver si es baja o no, de acuerdo a la elastografía. Si nos da menos de 8, es de bajo poca fibrosis, y por encima de 8 a 12 ya tenemos un estadio intermedio, básicamente está entre un estadio 2 y 4, y por encima de 12, 90% que esté ya entrando en estado de fibrosis. El manejo básicamente, recuérdense que en el estadio intermedio, ¿verdad? Tenemos, si el paciente tiene diabetes, manejar la diabetes con PIPAR, con la pioglitazona o una agonista GLP-1. Inclusive ya es parte de la terapia inicial, muchas veces los pacientes con diabetes tipo 2, la terapia de comenzar con 2 fármacos. Al usar una agonista GLP-1 con pioglitazona podemos contrarrestar el efecto suba de peso, ¿verdad? Una buena acción que tenemos en el mercado. Y por supuesto, cuando es de alto riesgo, también aparte del manejo de la diabetes, bajar la reducción del riesgo cardiovascular usando estatinas. No tengan miedo en usar estatinas a estos pacientes. Inicialmente le va a subir probablemente la GOT y la GPT, pero hoy día el Colegio Americano de Lipidólogos ya no pide que se le controle cada 3 meses GOT y GPT. ¿Eh? Ya no, eso que nos enseñaron en la escuela de medicina hace años atrás, eso ya hay que tirar basurero. Usen sin miedo estatina. 1.4 por cada 1000 es la posibilidad que tenga algún efecto colateral con la estatina. Entonces, no le suspendan la estatina, ¿sí? Yo suelo ver bastante frecuente. Y por supuesto, siempre el paciente que tiene sobrepeso y obesidad, bueno, las medicaciones antiobesidad, tanto Lira, Sema y cuando llegue Tirce, también van a tener opción, y también la cirugía bariátrica tiene un impacto importante. Por supuesto, sin olvidar siempre lo que es el estilo de vida saludable, es muy importante. ¿Qué nos dejó el Congreso con respecto a algo nuevo? Y la FDA aprobó básicamente el remestirón, que es un agonista de los receptores de la tiroides que actúa a nivel hepático, que es capaz de bajar los triglicéridos hepáticos. Lo aprobó en forma rápida, básicamente. Esta es una publicación de este año del New England, donde demostró beneficio en la resolución de NASH, todavía con todo eso, o sea que sería ahora, sería MASH, porque cambió el nombre, la N por la M. Fíjense, usando 80 miligramos de remestirón, una mejoría del 26%, y si usamos 100, de 29, casi 30%. En la práctica, 80 miligramos se usan en los que pesan menos de 100 kilos y 100 miligramos en los que usan más de 100 kilos. Esa es, digamos, la indicación, ¿verdad? de la propia industria. Y por lo menos mejoró un grado en 24% usando 80 y 26% usando 100 miligramos. O sea, tenemos un nuevo fármaco que es por ahora solamente en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene beneficios fundamentalmente para revertir la fibrosis, algo que no teníamos anteriormente, ¿sí? Acá vemos de vuelta cómo es capaz de mejorar, y los efectos colaterales de vuelta. Ahí tenemos diarrea en un 23%, náusea en un 20%, vómito en un 7%, constipación 5%. Son efectos colaterales que estamos acostumbrados a tener. Ahora bien, ¿qué nos dicen, digamos, algunas organizaciones internacionales? Y bueno, básicamente hoy en estadio de F0 a F3 se podía usar en F2 y F3 el remestirón, ¿verdad? Y ya cuando estamos en cirrosis compensada F4, evaluar siempre la posibilidad del trasplante hepático, ¿verdad? Y sobre todo evitar que vaya evolucionando un hepatocarcinoma. Si tenemos diabetes, GLP-1, los coagonistas, tirzepatide, acuérdense que tirzepatide es capaz de bajar mayor cantidad de peso, los inhibidores GLT2, el control metabólico con metformina e insulina, y acá en esta guía no figuran los PIPAR,
porque esta es una guía americana europea y los europeos le tienen miedito todavía al PIPAR, entonces no está dando vuelta. Estatinas, por supuesto, no dejen de usar. Y si el paciente está con obesidad, por supuesto, agonistas GLP-1, los coagonistas y cirugía bariátrica es demasiado importante. ¿Qué se viene en adelante? Y bueno, tenemos el apego Fermin que se usa en NASH, ¿verdad? Que está en fase 2. Tenemos trabajos iniciales, aparentemente con buena evolución. 2026-2028 van a estar los resultados. Los estudios con Fermin también en fase 2, con buenos resultados. También vamos a tener que esperar más tiempo. Y, por supuesto, lo que tenemos a mano, que es semaglutide, que también ha demostrado beneficio. Los resultados finales también van a estar probablemente 2026, 2027 y probablemente se tenga que acortarse de acuerdo a los resultados. O sea, estamos ante una patología muy frecuente que después de más de 40 años comenzamos a tener drogas que van a tener impacto. Ahora bien, ¿cuál es nuestro mayor desafío? Es la concientización. ¿Sí? Es como comenzamos a hablar de hipertensión, hablar de obesidad, concientizarnos en buscar la estatosis hepática metabólica. 3 cositas. La enfermedad hepática estatóxica metabólica es una nueva terminología. Tenemos que comenzar a dejar de lado el famoso hígado graso no alcohólico, ¿verdad? Comenzar a llamarle metabólica y buscar en nuestros pacientes. Realizar las pruebas de detección de inflamación para evitar que llegue a fibrosis. Fin 4. Edad, plaquetas, GOT, GPT. Y saber que ya tenemos a nivel mundial el resmetirón, que fue el primer fármaco aprobado por la FDA para enfermedad metabólica no cirrótica. En la India está aprobado el saroglitazar. ¿Sí? No está aprobado ni en Europa ni en los Estados Unidos el saroglitazar, que también es un PIPAR, un multipipar, pero no está aprobado ni en FDA ni en la EMA, pero sí está aprobado en la India. Entonces, van a venir cosas nuevas. Y finalmente, acá vemos que todo el mundo le está mirando a Messi, menos yo, ¿verdad? Y como digo, todos en diabetes miramos el corazón, todos miramos el riñón, todos miramos el ojo, pero no tenemos que dejar de mirar también el hígado, que es el nuevo elemento que tenemos que buscar, porque no solamente aumenta el riesgo de desarrollar cirrosis hepática y hepatocarcinoma, sino también nos está indicando un aumento del riesgo cardiovascular. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Atilio Castillo. Seguidamente vamos a hablar de hiperglucemia y embarazo. Para esta ponencia le tenemos a la doctora Geraldine Romero. Ella es especialista en medicina interna, especialista en diabetología. Ella es jefa de sala, es magíster en nutrición clínica. Doctora Geraldine, estamos contigo para la siguiente ponencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí me tocó un tema muy interesante que es la hiperglicemia y el embarazo. Voy a presentar unos trabajos que se presentaron desde la Universidad de California, que habla del encuentro temprano y de la exposición a la diabetes antes del nacimiento y cómo eso modifica los circuitos cerebrales y predispone a un riesgo metabólico y a padecer enfermedades enfermedades como la diabetes y la obesidad. Bueno, ¿por qué surgió esto? Por el aumento alarmante, ¿verdad?, del debut de diabetes tipo 2 en jóvenes, que fue aumentando casi el doble en los últimos 15 años, ¿sí? Y ellos lo que plantean es que el riesgo de la diabetes tipo 2 empieza antes del nacimiento. Entonces, ¿qué dicen? El ambiente en que está ese feto es el que origina la enfermedad, independientemente de la predisposición genética que tengamos en ese momento. Como nosotros sabemos, una hiperglicemia, ¿verdad?, una diabetes gestacional aumenta los valores de glucosa y también de lípidos a nivel materno. Eso pasa a la placenta y ofrece al feto una hipernutrición, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Aumenta el tamaño del feto, reprograma los circuitos cerebrales, ¿verdad?, que más adelante van a hacer que padezca obesidad y diabetes tipo 2 en la vida adulta. Entonces, hasta ahora habían estudios en animales que hablaban de una alteración a nivel cerebral
de los niños que eran expuestos a la diabetes gestacional, pero no había estudios en humanos. ¿Qué pasó? Surgió este estudio, que es el estudio del cerebro del niño, que lo que hicieron ellos es buscar niños que estaban expuestos a la diabetes gestacional temprana, a la diabetes gestacional tardía y aquellos que no estaban expuestos a valores de glicemia elevados durante el embarazo. ¿Cómo lo estudiaron? Lo estudiaron a través de medidas antropométricas, análisis laboratoriales y también el uso de resonancia magnética. ¿Cuál fue el objeto de estudio? El objeto de estudio de estas personas era el hipotálamo y las regiones compensatorias cerebrales. El hipotálamo, como sabemos, es un centro regulador del apetito que recibe señales del intestino, del tejido adiposo, para disminuir o disminuir o aumentar el apetito. Y también las regiones de recompensa que, como sabemos, podrían estar alteradas. Bueno, ¿qué fue lo que ellos encontraron en estos estudios? Ellos encontraron que estos niños que fueron expuestos a una diabetes gestacional producía cambios en el hipotálamo que predice una ganancia de peso, que es específicamente gliosis. ¿Y en qué momento del embarazo? Esto les quiero decir porque hicieron mucho hincapié en esto, en el momento en que se hace el diagnóstico. Aquellos que fueron expuestos a la hiperglicemia antes de las 26 semanas de gestación, ¿sí? Aparte de eso, la exposición a hiperglicemia trajo también cambios a nivel cerebral del área compensatoria, que lo que llevó es a una mayor ingesta de alimentos predisponiendo a ganancia de peso, ¿sí? Actualmente ellos están estudiando, están en el 10º año de estudio de estos niños y que lo que ellos encontraron, acá pueden ver la curva, ¿verdad? La curva de los que estaban expuestos a una diabetes gestacional temprana, los expuestos a una diabetes gestacional tardía, que sería después de las 20 semanas, y los que no estaban expuestos a una diabetes gestacional. ¿Y qué encontraron? Con el paso de los años, la ganancia de peso fue superior en aquellos expuestos en una diabetes gestacional temprana, el porcentaje de grasa corporal era mayor y la circunferencia abdominal en estos niños también fue superior que los expuestos a una diabetes gestacional tardía y aquellos que no se expusieron. Entonces, la teoría de ellos es cómo la diabetes podría pasar desde la madre hasta el hijo, porque no es que con la diabetes gestacional el parto ahí termina la enfermedad, sino que eso continúa, va progresando en caso de que no se intervenga o que no se haga un diagnóstico temprano. Ellos lo que están buscando es ver cuáles son los factores que programan el cerebro y las vías del hambre para evitar esa ganancia de peso que luego progresa a la obesidad, luego a la insulinoresistencia, a la disfunción beta celular y termina en una diabetes tipo 2. Esto va a tener un impacto importante porque va a cortar con lo que es esa transmisión intergeneracional de la enfermedad, como dijimos hace rato que ellos están tratando de esa manera, y sobre todo promover, ¿verdad?, un estilo de vida saludable previo ya a la gestación para que la embarazada no vaya con factores de riesgo ya una vez que se produce la gestación. A continuación, quiero hablar de una serie de estudios, ¿verdad?, que se presentaron del Lancet, donde ellos remarcan, ¿verdad?, la fecha en que nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Aproximadamente a las 24 o 28 semanas está en la mayoría de las guías, ¿verdad? Pero se demostró que hasta el 70% de las mujeres con diabetes gestacional pueden llegar a tener hiperglicemia en estadios más tempranos del embarazo, es decir, antes de las 20 semanas. Y este diagnóstico temprano de diabetes gestacional se comprobó que tiene peores efectos adversos, ¿verdad?, tanto para la madre como para el hijo, en comparación a lo que es un diagnóstico de una diabetes gestacional a la edad que estamos haciendo, que es 24 a 28 semanas, ¿verdad? Son 3 estudios, uno es la fisiopatología desde la preconcepción, durante el embarazo y después. El otro es la epidemiología y manejo de la diabetes gestacional y el último es el llamado a acción para cómo actuar, ¿verdad? Acá voy a hablar un poquitito rápido, le quiero dar
algunos conceptos que me parecieron interesantes, que la diabetes pregestacional sabemos que es la tipo 1, tipo 2 o formas raras que fueron diagnosticadas antes del embarazo. Diabetes en el embarazo es una hiperglicemia detectada por primera vez durante el embarazo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud de diabetes en pacientes no embarazados, ¿verdad? Y la diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que debutó por primera vez durante el embarazo. Bueno, los riesgos ya sabemos que tiene riesgos a corto plazo y a largo plazo. Y a largo plazo sabemos que predispone a una diabetes tipo 2, al síndrome metabólico, a enfermedades cardiovasculares y al hígado graso no alcohólico también. Bueno, es los criterios diagnósticos que se utilizan y acá encerré que es el que más utilizamos, el del IADPS, G, que es de un solo paso con la carga de glucosa oral que se mide la glicemia basal a las 1 hora y a las 2 horas. Este concepto me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Que en el 2022 fue la primera vez que se expuso un concepto de diabetes gestacional temprana, es decir, aquella que se manifiesta antes de las 20 semanas, ¿sí? Y la tardía, que es después de las 20 semanas a las 24 a 28 semanas, sí es que anteriormente ya se buscó y salió negativa la prueba de tolerancia oral a la glucosa antes. ¿Sí? Los estudios demuestran que aquellas mujeres con diagnóstico temprano de diabetes gestacional tienen mayor circunferencia abdominal, mayor presión arterial, el valor de triglicéridos superior que las que tienen diabetes gestacional con diagnóstico tardío. La prevalencia sigue siendo muy variable dependiendo de dónde nosotros busquemos. Puede ir del 0,7 al 14,7% de la diabetes detectada antes de las 12 semanas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una diabetes gestacional temprana? Este es un review de 29 estudios donde se vio que son la edad materna, la multiparidad, una historia familiar de diabetes, una historia previa a diabetes gestacional, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, historia de macrosomía fetal en un parto anterior, historia de pérdidas fetales y hipertensión antes del embarazo. ¿Cuáles son los resultados que tenemos con la diabetes gestacional temprana? Son los mismos, solo que más graves, como dije hace rato. Maternos son una cesárea, ¿verdad? Preeclampsia. Los partos deben ser inducidos y generalmente suelen estar predispuestos más al uso de insulina que aquellos que desarrollan diabetes gestacional más tarde. Y con relación al neonato, ¿verdad? Suelen ser grandes para la edad gestacional, pueden presentar anomalías congénitas, muerte perinatal y, como sabemos, la distocia de hombros, ¿sí? Entonces, el screening postparto, ¿cuál es la recomendación? Las mujeres que tienen una historia previa de diabetes gestacional están en un riesgo mayor de progresar a una diabetes tipo 2, que ya sabemos, la recomienda de 4 a 12 semanas postparto y luego repetir cada 1 a 3 años, ¿sí? Este cuadro también me pareció muy interesante porque muestra los valores, ¿verdad? de disglicemia en los pacientes, que compara a las pacientes con diagnóstico temprano de diabetes gestacional y tardío. Y acá podemos ver el rojo es el temprano y este es el tardío. Los valores de disglicemia son superiores significativamente más que los otros. Y también este es un estudio europeo, ¿verdad?, que comparó el porcentaje de pacientes que padecen diabetes tipo 2, prediabetes y síndrome metabólico en comparación al temprano versus el tardío. Podemos ver que la diferencia es sumamente superior con el diagnóstico temprano, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a dónde deberían ir los futuros estudios, ¿verdad? En estudios multiétnicos, estudios de cohorte y sobre todo algoritmos basados en evidencia para poder estratificar, porque hasta ahora nosotros no tenemos una forma distinta de diagnosticar diabetes gestacional temprana. Este es un cuadro también que me pareció súper interesante para que podamos ver la influencia a nivel placentario. En el estadio temprano, la madre juega un rol más importante en la influencia a nivel de la actividad placentaria. Y en estadios más tardíos es el feto. Es por eso que intervenir a esta altura es sumamente importante y va a cambiar lo que es la progresión de la enfermedad y
el futuro riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y acá nos muestra el desarrollo fetal de los órganos que son susceptibles a un ambiente diabético, ¿verdad? Y podemos ver que en el primer trimestre es donde se produce la mayor cantidad de desarrollo, ¿verdad? El sistema neurológico, el área cardíaca, el páncreas, el hígado, los riñones. Es por eso que cuando se interviene acá en los modelos experimentales, ellos tienen una mejor respuesta a lo que es más adelante, ¿verdad? El riesgo de diabetes tipo 2 en enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Porque se demostró que intervenir después de eso no afecta, ¿verdad? No cambia lo que es el pronóstico con relación a la diabetes tipo 2, a la obesidad, a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿en qué situación estamos nosotros? Sigue siendo un área medio oscura, ¿verdad? Lo que es la patología propia de la diabetes gestacional temprana. Hay todavía desafíos en el diagnóstico, ¿verdad? Tampoco se sabe cuáles son los problemas relacionados a nivel placentario. Y es sumamente importante el diagnóstico temprano para modificar. Y como dice acá, ¿verdad? Si tratamos temprano la diabetes gestacional, vamos a prevenir los desenlaces de la programación fetal. Eso sigue en la duda. Y para ver cómo diagnosticamos esta diabetes gestacional temprana, la evidencia sigue sosteniendo, ¿verdad?, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra, pero no hay nada aún que haya cambiado a nivel de las guías. Y por último, ¿cuáles son los mensajes que yo quiero que lleven para la casa? Lo más importante es detectar temprano cualquier tipo de intolerancia a la glucosa que tengamos en la primera consulta de nuestra paciente, ¿sí? Para poder intervenir. En caso de que no esté todavía gestando la paciente y se quiere preparar para una gestación, un buen consejo, ¿verdad? Que no tenga factores de riesgo, que no entre con obesidad, sobrepeso, y para que pueda tener un embarazo más saludable y sobre todo, a pesar de las barreras que tenemos, que por ejemplo el paciente no viene más, ¿verdad? Piensa que ya se curó, hacer un seguimiento y control posparto para la diabetes mellitus tipo 2. Como dije hace rato, la ADA recomienda las 4 a 12 semanas y luego control cada año o cada 3 años. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, Romero. A continuación, vamos a escuchar el estudio Select Trial que nos va a poder disertar la doctora Tatiana Roy, ya es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, magíster en nutrición clínica, especialista en obesidad y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Este no es. Bueno, yo les voy a hablar del Select Trial. Nosotros sabemos que los análogos del GLP-1 reducen los eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes. Eso sabemos. Pero en los pacientes sin diabetes, esa es la pregunta. Entonces, con este estudio, ellos buscaron responder esa pregunta. Bueno, el estudio Select reclutó 17.600 pacientes, un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, donde el objetivo primario era ver si había una disminución del MACE, que es muerte cardiovascular por causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y ACV no fatal. Y estos pacientes reclutados tenían enfermedad cardiovascular ya establecida, o sea, habían tenido un evento, ya sea un infarto, un evento previo, y tenían un índice de masa corporal mayor a 27, sobrepeso u obesidad, pero no tenían diabetes, ¿sí? Y se les dividió en dos brazos.
a un grupo se les dio semaglutide y a otro grupo se les dio placebo. Y se les hizo un seguimiento de 39 meses aproximadamente. Como ven acá, a las 48 semanas, el grupo placebo reportó 701 casos versus el grupo semaglutide 569 casos, reportando así un hazard ratio de 0.8, o sea, hay una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares en un 20%. Luego, entonces podemos decir que semaglutide en esta población, que eran pacientes con sobrepeso o obesidad, sin diabetes, con enfermedad cardiovascular establecida, reduce los eventos cardiovasculares. Se hizo luego un análisis de este ensayo clínico y para ver si además de esto, semaglutide retardaba la progresión a diabetes y aumentaba la regresión a normoglucemia. Porque en esta población que fue reclutada, como ven acá arriba, un tercio de los pacientes tenían normoglicemia y 2/3 tenían prediabetes. Entonces, ellos querían saber si esos pacientes con ese uso de semaglutide podrían volverse normoglucémicos, ¿sí? Y dividieron esa población en 3 grupos, como ven acá abajo. En normoglucemia, que tenían una glicada menor a 5.7, una prediabetes de bajo rango, que era de 5.7 a 5.9, y una prediabetes de alto rango, que era de 6 a 6.4, que son los que tienen mayor probabilidad de progresar a diabetes, ¿verdad? Y también dividieron en subgrupos por cambios en la hemoglobina glicada. Nosotros sabemos que el rango de la hemoglobina glicada impacta muchísimo en el riesgo cardiovascular de los pacientes y también la mejoría de esa hemoglobina glicada vimos en los estudios en diabetes que tiene un impacto en la disminución del riesgo cardiovascular. Entonces ellos también separaron en 3 subgrupos según el cambio que tuvieron estos pacientes en la hemoglobina glicada. Estaban los que mejoraron su hemoglobina glicada, los que no tuvieron ningún cambio y los pacientes que empeoraron su hemoglobina glicada. Entonces la primera pregunta que se hicieron es, ¿el patrón glucémico es similar en el grupo semaglutide versus placebo? Y como pueden ver en el primer cuadro, a la semana 20, o sea, en este estudio se tomó la hemoglobina glicada al inicio del estudio, después en la semana 20 y después anualmente. En la semana 20 ustedes ven como en la línea azul, que es semaglutide, ya hay una caída de la hemoglobina glicada, ¿verdad? Y la diferencia ahí es 0.32%. Pero luego ven como que la progresión se mantiene paralelo en los 2 grupos, ¿verdad? Entonces la conclusión fue que realmente semaglutide no desaceleró la progresión de la diabetes, pero sí disminuyó la proporción de pacientes que progresaron a diabetes. Y si hablamos del peso, como ven ahí desde el inicio, este es el cuadro del peso, la línea azul es semaglutide y la línea gris es placebo. Desde el inicio hay un descenso en el peso, llegando a la semana 65 y se empieza a estabilizar el peso y hay una diferencia de 8.9% con el grupo placebo. La siguiente pregunta que se hicieron es, ¿semaglutide normaliza la glicemia en los pacientes con prediabetes? Primero este cuadro que muestra, la primera columna muestra la cantidad de todos los pacientes del estudio, que dijimos que 1/3 era normoglicémico, que son los verdes, y 2/3, que es el amarillo, son los que tienen prediabetes. Si ven, en la semana 156, los normoglicémicos pasaron a ser 2/3 de la población, ¿sí? Llegando a un porcentaje de 69,5% en el grupo semaglutide versus 35,8% en el grupo placebo, que bien que prácticamente no se movió el grupo de pacientes. ¿Y cuántos progresaron a diabetes en este estudio? En el grupo semaglutide, que es el color naranja, ¿verdad? La semana 156, 1.5%, y en el grupo placebo, que es la última columna, 6,9%. Entonces, todo a favor de semaglutide.
Pero la pregunta era si se volvían normoglucémicos los pacientes con prediabetes. Y en estos cuadros, como ven, este grupo es de los pacientes con prediabetes de rango bajo y aquel prediabetes con rango alto, que eran los que mayor riesgo tienen de progresar a diabetes, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? En este grupo, a la semana 156, de todos los que tenían prediabetes, el 71,4% se volvió normoglucémico versus el 28% del grupo placebo. Y en el grupo de prediabetes de alto rango, a la semana 156, ¿verdad? 47%, acá, 47% se volvió normoglucémico. Entonces, aumentó 4 veces la regresión a normoglucemia semaglutide en este estudio. Entonces, otra pregunta es, ¿semaglutide reduce la progresión a diabetes? Esta es la incidencia acumulada de diabetes que empieza con la hemoglobina basal de todos los pacientes y arroja a la semana 156 un hazard ratio de 0,27, o sea, 73% reduce el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, además de todos los datos que yo les estaba comentando, para prevenir un caso de diabetes solamente tenemos que tratar 18 pacientes y concluye este estudio de que semaglutide en esta población que dijimos que eran pacientes con obesidad, sobrepeso y enfermedad cardiovascular establecida sin diabetes, reduce la progresión a diabetes. Este es otro análisis del CELEC que evalúa si los beneficios cardiovasculares se ven en todos los niveles de hemoglobina glicada, se ven inclusive en los pacientes con normoglucemia. Sí, si ven la línea de puntos son los grupos placebo y la línea continua son los que recibieron semaglutide en los diferentes tipos, en los diferentes subgrupos de hemoglobina glicada. Los normoglucémicos son los de color rojo y ven que los de la parte de arriba siempre están los del grupo placebo y la parte de abajo el grupo semaglutide. O sea que sí. Y si miramos el análisis, ahí pueden ver que para todos los puntos finales, ya sea el MACE ampliado, muerte cardiovascular, revascularización, para todos es a favor del grupo semaglutide, independientemente del rango de hemoglobina glicada. El primer punto, que es 5.7, es los normoglucémicos y también en ellos se ve disminución del riesgo cardiovascular, de los eventos cardiovasculares. Este es otro análisis de este trial, que es si es que esos beneficios, además del nivel de hemoglobina glicada, también se ven si es que cambió o no su hemoglobina glicada, porque dijimos que algunos mejoraron, otros no cambiaron y otros empeoraron. Entonces, independientemente al cambio de la hemoglobina glicada, todo fue a favor del grupo semaglutide, como ven acá. ¿Sí? Y acá lo mismo, la línea de puntos son el grupo placebo, que son el grupo de arriba, que son los que tienen mayores casos de eventos cardiovasculares. ¿Sí? Bueno, y concluye este análisis que semaglutide en esta población tiene beneficios cardiovasculares, reduce los eventos cardiovasculares independientemente de la hemoglobina glicada, independientemente de si haya cambiado o no la hemoglobina glicada, y se extiende inclusive a los pacientes con normoglucemia y que no hayan cambiado su hemoglobina glicada. Este es otro análisis de este estudio donde tomaron los pacientes que al inicio tenían insuficiencia cardíaca de base. Eran 4.286 pacientes y lo mismo, lo que se evaluó en ellos fue la aparición del MACE
y también el compuesto de insuficiencia cardíaca, o sea, muerte cardiovascular, hospitalización o visita a la urgencia por insuficiencia cardíaca. Y también se les dividió en 2 subgrupos, como ven acá, de fracción de eyección preservada o reducida. Y una característica llamativa de la base de datos de estos pacientes es que el grupo con insuficiencia cardíaca tenía en el registro el doble de eventos cardiovasculares que el grupo que no tenía insuficiencia cardíaca. Primero, se compara el paciente con insuficiencia cardíaca y sin insuficiencia cardíaca. Obviamente, los pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieron mayor cantidad de eventos, ¿verdad? Por eso está arriba lo de la insuficiencia cardíaca. Pero en el grupo con insuficiencia cardíaca, si vemos placebo versus semaglutide, el grupo semaglutide tuvo menos eventos que el grupo placebo. Entonces, a favor de semaglutide otra vez. También en el compuesto de insuficiencia cardíaca vemos lo mismo. Si hablamos de los subtipos de insuficiencia cardíaca, que son tanto de fracción de eyección reducida o preservada, obviamente los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tuvieron más eventos cardiovasculares, por eso están arriba, ¿sí? Acá. Y los de fracción de eyección preservada tienen menos eventos cardiovasculares, pero si comparamos otra vez grupo placebo versus semaglutide, el brazo que usó semaglutide tuvo menos eventos cardiovasculares y lo mismo se ve en el compuesto de insuficiencia cardíaca. Entonces acá vemos el análisis, que todo es a favor de semaglutide, y en cuanto a los efectos adversos no hubo diferencia en el grupo que tenía insuficiencia cardíaca o no, o en los diferentes subtipos de insuficiencia cardíaca. Entonces concluye que semaglutide mejora los resultados cardiovasculares en esta población, ya independientemente de la insuficiencia cardíaca. También lo que hicieron ellos es medir el nivel de la PCR ultrasensible en base a la teoría que sabemos que la inflamación crónica podría ser un mecanismo fisiopatológico para los eventos cardiovasculares. Entonces, ellos midieron al inicio la PCR ultrasensible y le fueron siguiendo así como la hemoglobina glicada, ¿verdad? Para ver su relación con los eventos cardiovasculares. Primero, a la semana 104, el grupo semaglutide tuvo una reducción del 38% de la PCR ultrasensible versus placebo. Y si vemos eso en relación al descenso de peso, vemos que si tiene una pérdida de peso el paciente más del 10%, puede llegar a una reducción del 41% de la PCR ultrasensible. A mayor descenso de peso, mayor descenso de la PCR ultrasensible. Y esto es algo muy llamativo. Vemos que a las 4 semanas ya tenemos un descenso del 12% de la PCR ultrasensible. Y si miramos el gráfico, y el descenso de la PCR ultrasensible empieza antes que el descenso de peso del paciente. También ellos dividieron los grupos según el rango de PCR ultrasensible, como ven ahí, en menor a 2, 2 a 9 y mayor o igual a 10. Obviamente los pacientes que tenían mayor PCR ultrasensible tuvieron mayores eventos cardiovasculares, ¿verdad? Pero si comparamos siempre el brazo placebo, que es la línea gris más clara, con el brazo semaglutide, que es la más oscura, tuvo menos eventos cardiovasculares el brazo semaglutide. Entonces, semaglutide reduce el MACE en todos los grupos, independientemente del valor de la PCR ultrasensible, y también disminuye esta PCR como un marcador mayor de eventos cardiovasculares. Y ya para dejarle los mensajes, pero los mensajes hago con otra revisión, pero que hace una síntesis de estos análisis que les mostré. La semaglutide reduce el riesgo cardiovascular en todo el espectro de la glicemia. Si vemos los pacientes con normoglicemia, tenemos una reducción del 18%. Los pacientes con prediabetes de bajo rango, 23%.
Los pacientes con prediabetes de alto rango, 19%. Y tenemos el SUSTAIN 6, que nos muestra la disminución del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes, y hablamos del 16%. O sea, semaglutide reduce los eventos cardiovasculares independientemente de la hemoglobina glicada o del cambio de la hemoglobina glicada. Y hablando de progresión a diabetes o regresión a normoglicemia, este cuadro la doctora Liz me dijo que sí o sí tenía que poner porque es realmente impactante. Tenemos el 66% de los pacientes que estaban en este estudio, en el grupo semaglutide, 71% tuvo normoglucemia versus 28% del grupo placebo. Y vemos que solo el 7.4% progresó a diabetes. O sea, tenemos una reducción del riesgo relativo de desarrollar diabetes en 73%. Y sabemos que los efectos que el semaglutide tiene efectos pleiotrópicos que van más allá de disminuir la glucemia y de bajar de peso. Vimos ya que mejora la inflamación, ¿verdad? Disminuye la PCR ultrasensible, que no hay diferencia en el efecto en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, sabiendo que la fisiopatología de esto es diferente. Y yo creo que vamos a seguir descubriendo más efectos positivos de este fármaco, ¿verdad? En fin, termino diciendo que la FDA aprobó el uso de semaglutide para la prevención de eventos cardiovasculares secundarios en personas con sobrepeso, obesidad y sin diabetes. Bueno, y invitarles al tercer Congreso Paraguayo de Diabetes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Tatiana. Agradecer a nuestros colegas que siguen conectados a través de la plataforma de YouTube. Anunciarles de que vamos a sortear becas. Me confirma el presidente que sí. Vamos a sortear becas para los que están conectados en YouTube, para el tercer Congreso Paraguayo de Diabetes, que se va a realizar el 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto del corriente año, ¿verdad? Bueno, seguidamente vamos a hablar de los nuevos criterios de la crisis hiperglucémica, de las crisis agudas, emergencias endocrinológicas y diabetológicas, de la mano del doctor Luis Escurra. Él es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, estuvimos todos los colegas paraguayos en este consenso muy importante que se lanzó ya el año pasado en Hamburgo con el estudio europeo para el estudio de la diabetes, y actualmente se lanzó en el ADA este consenso. Tengo que recalcar que el consenso es, digamos, dentro de los estudios científicos, es un consenso de opiniones y de estudios observacionales y no es un trial. Eso aclararon desde el principio. Fue una charla de 1 hora y media con casi 100 slides. Trataré que en estos minutos hacer un resumen. Y otra cosa también, que en el mismo momento que empezamos a hacer, digamos, a poner atención. A ver si puedo con este. Bueno, les cuento que son muy pocos. Bueno, voy a tratar de hacer con esto. Bueno, se lanzó en el mismo momento que se iniciaba el simposio para crisis glicémica, se lanzó en la revista Diabetes Card y Diabetología el consenso de hiperglicemia por las sociedades. Y estas son las entidades que auspiciaron este consenso para que pueda llevarse a cabo. Y lo primero que en la parte epidemiológica siguen encontrando ellos actualmente en estos años, que sigue siendo la omisión de insulina
lo que más abarcó como causa predisponente para la descompensación de crisis hiperglicémica, sobre todo en diabetes tipo 1, en las infecciones, en segundo lugar, sobre todo en las pulmonares y las urinarias, y también en el diagnóstico de nuevos diabéticos para las crisis hiperglicémicas. También hay un grupo de 10 a 20% aproximadamente que no se sabe la causa del por qué hacen crisis hiperglicémicas. Bueno, también encontraron que entre las crisis hiperglicémicas, un tercio hacían cetosis diabética, un tercio estado hiperosmolar, pero también un tercio también se sobreponían ambas entidades. Y esta es la fisiopatología que todos conocen, solamente recalcaron que los troncales, la fisiopatología se ven en estas crisis hiperglicémicas, en la cetosis diabética, que hay una deficiencia absoluta de insulina, y el estado hiperosmolar a una deficiencia relativa. Por lo tanto, hay puntos en comunes en esta fisiopatología. Por lo tanto, vean que las líneas continuas corresponden a cetosis diabética y las líneas entrecortadas al estado hiperosmolar. Y confluyen en la parte hepática cuando aumentan la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por lo tanto, producen hipoglicemia y todo, digamos, el bagaje de consecuencias que trae la descompensación diabética. Todo esto siempre está acompañado por el estrés oxidativo y la inflamación. También la clínica de presentación de ambas entidades, vean que en la cetosis diabética hay un desarrollo de horas a días, en cambio el estado hiperosmolar en días a semanas. Generalmente el que tiene cetosis diabética está alerta, el que está hiperosmolar tiene cambios en la parte cognitiva, pero tiene puntos en común que es la poliuria, polidricia, pérdida de peso y la deshidratación. En la cetoacidosis, vean que náuseas, vómitos y dolores abdominales es muy común. En cambio, en el estado hiperosmolar siempre se presenta acompañando a otros cuadros agudos. Y la respiración de Kussmaul solamente se ve en la cetoacidosis diabética. Estos son los nuevos criterios actuales de la cetosis diabética. Después voy a desglosar los argumentos. Vean que en la cetosis diabética los tres criterios tienen que estar presentes. En la diabetes, en la hiperglicemia, la glucosa tiene que ser más de 200, eso cambió, antes era 250, y también lo que cambió es que puede tener antecedente de diabetes, independientemente, vamos a ver después, de las cifras de glicemia. La cetosis, anteriormente solamente se dosaba las cetonas urinarias, actualmente las beta-hidroxibutirato en concentración más de 3 milimoles hacen diagnóstico de cetoacidosis como un criterio más, o 2 o más cruces de cetonas en orina en cinta. Y la acidosis metabólica, pH menos de 0.3 o bicarbonato menos de 18. En el estado hiperosmolar, la glicemia tiene que ser más de 600. En la hiperosmolaridad se calcula a través de la osmolaridad total y la osmolaridad normal. Y tiene que haber ausencia de cetonemia, es decir, que tiene que tener menos de 3 el hidroxibutirato. Y la ausencia de acidosis con pH más de 7.3 y el bicarbonato más de 15. ¿Qué es lo que cambió en la cetosis diabética? ¿Por qué se bajó de 250 a 200? Porque actualmente hay un rango muy grande de cetosis diabética que no cumple ya los criterios que se llama 250 para tener cetoacidosis. Y además se suma a esto la historia de diabetes independientemente de los niveles de glucosa, porque actualmente se ven muchísimos cetosis diabéticas con normoglucemia. El 10% de ellos cruzan con euglucemia o normoglucemia. Sobre todo actualmente lo que usamos muchísimo en pacientes renales, cardiópatas y diabéticos y no diabéticos, usamos mucho ISLT2 y muchas de ellas producen una cetoacidosis euglucémica, es decir, que es definida como una glicemia menor a 200, ya no hace falta que pase 200 muchas veces para tener la cetoacidosis diabética si ya tiene antecedentes de diabetes, independientemente, repito, de los niveles de glucosa. Y sobre todo se ve mucha cetoacidosis euglucémica en terapia con CYT2 cuando sobre todo tiene consumo bajo de carbohidratos, deshidratación, ayunos prolongados, consumo excesivo de alcohol y presencia de autoinmunidad que predispone a la cetoacidosis euglucémica. También otra cosa que cambió es las cetonas en orina. Actualmente se preconiza la cuantificación del beta-hidroxibutarato más de 3 milimoles, o también si no tenemos cómo dosar el beta-hidroxibutarato, podemos también todavía hacer la cetona en orina
que tengan más de 2 cruces. También con eso hacemos diagnóstico de uno de los criterios de cetoacidosis diabética. ¿Por qué esto se cambió? Porque hay fuertes evidencias que el hidroxibutarato es la acetona de mayor cantidad en la cetosis diabética y que predomina siempre en la cetosis diabética. Y además se puede confundir, por ejemplo, el acetato muchas veces tarda en aparecer en la cetoacidosis y muchas veces uno subestima la cetoacidosis. Pero finalmente, cuando se va resolviendo la cetoacidosis, aumenta el acetonas y pensando que uno no se está resolviendo la cetoacidosis, por lo tanto, muchas veces pues, se puede sobrevalorar la cetoacidosis. Por lo tanto, es de muy buen criterio actualmente si es que uno puede dosar, que dose actualmente la beta-hidroxibutarato. Y sobre todo también hay drogas que interfieren el acetato en orina, por ejemplo el captopril, los IECAS y valproato muchas veces pueden dar falsos positivos cuando uno trata de diagnosticar cetoacidosis diabética. Bueno, también clasifican a la cetoacidosis diabética en leve, moderado o grave. Puede faltar uno más parámetros, no hace falta que todos estén presentes. Lo más importante acá tener en esta clasificación, sobre todo en la primera parte, que se puede tratar en un hospital, en una parte donde no hace falta que esté en cuidado intermedio de intensivo, puede ser en la urgencia, en un servicio de urgencia donde haya enfermeras capacitadas que nos pueden ayudar a tratar al paciente. Estos son los criterios, no voy a repetir esto. Después al final de la charla voy a dar un código QR para que ustedes lo puedan tener en sus teléfonos. Y lo más importante de esta clasificación es que uno decide de acuerdo a los recursos dónde va a tratar el paciente. Muchas veces uno puede tener muchas guías, pero muchas veces los recursos que tiene, la decisión clínica es finalmente donde uno puede tratar al paciente porque hay que tratar el paciente. Bueno, estos son los nuevos criterios también de diagnóstico de estado hiperosmolar, la hiperglicemia más de 600, la hiperosmolaridad efectiva, que es más de 300, la total más de 320, y este cambio es debido a que se debería ya tratar precozmente el estado hiperosmolar, no esperar que sea más de 320 para que pueda tener resultados más alentadores cuando uno trata precozmente esta entidad. Y también la ausencia de cetonas, que también ya se puede cuantificar a través del beta-hidroxibutarato. Otra es la ausencia de acidosis, pH más de 7.3 y el bicarbonato mayor o igual a 15. Eso también es un cambio, antes era 18, actualmente es 15. Pero sobre todo también en esta parte de la charla de ellos, preconizaban que 1/3 de los pacientes que presentan en el hospital también pueden tener al mismo tiempo estados mixtos, cetoacidosis y estado hiperosmolar. ¿Cómo tratar a aquellos que tienen estados mixtos? Se trata como si fuera una cetoacidosis diabética, porque tiene mayor mortalidad cuando es de presentación mixta. Parece muy difícil de interpretar, solamente para mostrar que los troncales del tratamiento de la crisis hiperglicémica son los fluidos, la reanimación intravenosa de fluidos, la insulina y el potasio. La novedad es que muchas veces que uno tiene un paciente con estos cuadros, la disponibilidad, el costo y los recursos lo que deben determinar el uso de fluidos. La mayoría utilizamos siempre cloruro de sodio, pero hay estudios observacionales que nos han dicho que también podemos utilizar rigenlatato, pero son estudios observacionales y prospectivos, por lo tanto nos da pie para, si tenemos en los hospitales rigenlatato en términos fisiológicos, podemos también tratar porque han dado resultados positivos en estos pacientes. La reposición siempre, como dice acá, hay que hacer en las primeras 8 a 12 horas el 50% y después a las 24 a 48 completar el tratamiento. No hacerlo muy rápido, porque si lo hacemos con solución fisiológica, el problema que puede ser que podemos tener una acidosis metabólica hiperclorémica que podemos interpretar como la no resolución del cuadro cuando realmente ya esté resuelta. Otra cosa que cambió, vean que en la parte leve de la cetosis diabética uno ya puede utilizar insulina subcutánea, análogos de acción rápida, cada 1 o 2 horas hasta la resolución del cuadro, pero también puede utilizar insulina intravenoso. En moderada y severa utiliza intravenoso, pero en leves puede uno utilizar subcutáneo si las condiciones no están dadas para un goteo.
Y una vez que llegue a menos de 250, siempre ya empezar a disminuir las dosis de insulina y de ahí en más siempre tratar de mantener entre 150 y 200 la glucosa en la cetosis diabética y en el estado hiperosmolar entre 200 y 250. Eso es importante recalcar que solamente se debe utilizar insulina de acción rápida en pacientes con cetoacidosis leve. Y además la dosis de insulina siempre va a ser menor en el estado hiperosmolar. Otra cosa que también es importante recalcar que cuando uno tiene potasio de menos de 3.5, siempre primero tiene que hacer la corrección del potasio. ¿Por qué? Porque si uno no logra reversión del potasómetro 0.5, hay muchos efectos colaterales graves, cardiovasculares, por lo tanto, debe evitar todavía gotear insulina si uno no tiene potasio más de 3.5. Lo ideal es mantener un potasio entre 4 y 5. Y siempre que van a utilizar más de 20 mini equivalentes para corregir potasios, usen vía central, por favor. Criterios de resolución son estas: pH más de 7.3, bicarbonato más de 18, cetona menor de 6. Idealmente el azúcar tiene que estar no más de 200 y solamente usamos bicarbonato cuando es menos de 7. Y fosfato solamente hay debilidad muscular extrema o compromiso respiratorio y tenemos un fosfato menos de 1. Si no, uno no debería usar. La crisis de resolución, los criterios de resolución del estado hiperosmolar, cuando la osmolaridad sea menos de 300, el azúcar sea menos de 250, que esté el paciente orinando más de 0.5 ml kilopasos hora y que el estado cognitivo esté mejorando. Solamente para recalcar en esta parte que se puede utilizar para pasar de intravenosa a subcutáneo varios tipos de criterios para el uso de dosis de insulina. Uno puede utilizar un kilopeso, también el requerimiento preadmisión que tenía el paciente, o si no, también en las últimas 6 horas se puede calcular el uso de la cristalina y pasarlo a insulinas análogos para su corrección. No usar islegetedol en paciente que está hospitalizado y sobre todo que están saliendo del cuadro. Y sobre todo cuando uno da de alta, sobre todo tiene que estar atentos cuál fue el factor que le descompensó. ¿Por qué? Porque es importante, porque si uno no tiene conocimiento que le descompensó y si no corrige esto puede volver otra vez a reincidir. Vean que 1 de cada 8 pacientes tiene readmisión a los 30 días del 41%, de 1 de 8 a los 30 días. Y 41% es repetitivo el episodio de cetoacidosis que lo hace ingresar a la urgencia. ¿Cuál es el predictor de readmisión de la cetoacidosis? Generalmente tipo 1, el pobre control glicémico. Y en los estados hiperosmolares generalmente más tiene que ver con la comorbilidad con los pacientes. Y sobre todo cuando uno evalúa el alta, lo que tiene que ver son factores del paciente, por ejemplo, sobre todo de salud mental, pacientes ansiosos, depresivos, pacientes con escaso nivel cultural y sobre todo pacientes que tengan poco acceso a las insulinas de tipo 1, por ejemplo, que tal vez lo pueda hacer volver enseguida al hospital. Los determinantes sociales, bajo sueldo, por ejemplo, que muchas veces también colabora con la familia para que vuelva a reingresar. Y sobre todo lo que ha disminuido el ingreso en los países del primer mundo, en los centros que lo tienen, la tecnología. Aquellos que al alta después utilizaron monitoreo continuo de glucosa, ha disminuido más del 50% el reingreso en los últimos tiempos. Bueno, eso es todo. En estos minutos quise hacer un pantallazo porque era casi 100 slides. Y bueno, de esta forma estamos caminando hacia detener la diabetes. Este es el link donde podemos encontrar esta charla. Y además les invito al 13 de julio a nuestro evento para diabetes para residentes Diaberen, y también pueden, no solamente pueden participar residentes, sino también médicos que quieran aprender de diabetes. Y no olvidar también nuestro congreso que del 31 de julio al 3 de agosto le esperamos en el YAT para seguir aprendiendo de diabetes. Bueno, y este es el código QR, lo pueden escanear para tener todas las charlas en sus celulares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ezcurra. Anunciarles que al término de la siguiente ponencia
Laboratorios Kinfa, Diabetes nos está esperando en la azotea, en la terraza. Vamos a tener música en vivo, tragos y un brindis. Entonces, si se pueden quedar. Bueno, vamos a anunciar la siguiente ponencia como broche de oro y como cierre, lo que es el BAM Team Lecture. La autora Elizabeth Balinotti está a cargo de esta ponencia. Ella es especialista en endocrinología, especialista en diabetología, magíster en nutrición humana. Ella es especialista en obesidad y actual jefa de servicio de endocrinología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por la invitación para hablar de este tema. En realidad yo voy a ser una relatora de este evento, en realidad es como la charla más importante para nosotros en las sesiones científicas de la Asociación Americana de Diabetes, porque es el premio que le da la Asociación Americana de Diabetes cada año a uno de los especialistas y científicos más grandes, pero por su trayectoria de vida. Y hoy vamos a hablar sobre un científico que en realidad diseñó el UKPDS y es para acompañarme a ver un poco todas sus publicaciones. Publicó más de 500 artículos y sigue trabajando. Bueno, el ganador de este año de la medalla Banting 2024 fue el doctor Rudy Holman. El doctor Rudy Holman trabaja en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Y hace 5 décadas está impactando en la diabetología y van a ver ustedes que en todos los aspectos. Él dice que su vida investigativa se debió mucho a esta serendipia. Y esto es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Empezó joven a trabajar en la medicina, pero su padre era microbiólogo y su madre enfermera. Él no se quiere retirar, no quisiera dejar de producir investigación y lo sigue haciendo en el laboratorio de diabetes de la Universidad de Oxford, donde él es director. ¿Cómo empezó su carrera de investigación? Cuando era estudiante tenía que hacer un viaje a Uganda para hacer el último semestre de la universidad y justo Idi Amin hizo un golpe de estado y entonces no pudo ir. Entonces fue invitado a hacer su pasantía en el servicio de pediatría. Y allí hizo una primera investigación que ganó el premio de la Asociación Británica de Médicos como la mejor investigación de estudiantes de medicina sobre cómo evitar el abuso en niños. Al terminar la facultad, trabajó en el Bristol Royal Hospital y después trabajó también en el laboratorio de anatomía patológica, donde aprendió técnicas y habilidades que son muy importantes y que le fueron muy importantes después como investigador. Pero en 1975, hace ya más de 48 años, se mudó al Radcliffe Hospital en Oxford porque siguió al profesor Alberti, porque vio esta publicación que decía que las pequeñas dosis intramusculares de insulina eran buenos para el tratamiento del coma diabético. El doctor Alberti fue profesor del profesor Jiménez, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, y allí él conoció a Robert Turner, que fue por muchísimos años su mentor y compañero en las investigaciones que siguió. Y él dice que esta fue una serendipia porque él se encontró y conoció a Robert Turner en una cena y ahí le ofreció ser su primer ayudante de investigación y él entonces dejó de hacer la especialización que tenía que hacer y se dedicó a la investigación. Después, al siguiente año de haber estado, publicaron junto con Turner y Holman el perfil de glucosa de la diabetes por primera vez descrito en 1977 y también mostró cómo era la diferencia de los perfiles de glucosa de una persona normal y de una persona con diabetes. Cuando ahí lo que pasaba era que la diabetes era una enfermedad despreciada por los médicos y absolutamente no investigada. También en 1976, con una investigación donde hizo la medición de la insulina y la glucosa, pudo demostrar que en realidad la diabetes era una enfermedad
por un déficit hormonal, por lo tanto era una enfermedad endocrina y por lo tanto el tratamiento lógico de esta enfermedad debería ser el reemplazo de la hormona que falta, que era la insulina. Esa era una visión totalmente disruptiva en ese momento, en 1976. También hizo otras contribuciones junto con Turner. Desarrolló o inventaron el OMA, el modelo matemático que nos hace entender la insulinoresistencia. Ay, perdón, no pasa. Ahí. En 1977 también demuestra la posibilidad de la restauración de la normoglucemia basal mediante la insulina o las sulfonilureas. Y en 1976, en el Congreso de la IDF, propone o se sugiere el uso de la insulina como primer paso ya en la terapia de la diabetes tipo 2 y esta idea no fue muy aceptada. Por lo tanto, Turner y él pensaron en la necesidad de hacer un gran estudio que pueda realmente demostrar el efecto del tratamiento de la diabetes. Entonces, Turner y Holman decidieron hacer el UKPDS, ese estudio que todos nosotros conocemos. Pero antes de entrar al UKPDS, les quiero mostrar otras cosas que Holman y Turner lograron. Hicieron un programa en un floppy disk que servía para hacer estudios epidemiológicos. Produjeron los medidores de glucemia capilar, tiras reactivas de glucemia capilar que se cortaban para ahorrar en dos y un medidor de hemoglobina glicada con sangre tomada por el paciente en una tapita con una medida exacta que era la que necesitaba. Y todos estos adminículos fueron patentados por ellos, además, en Inglaterra. Realmente estaba en todo, eran unos genios. Y lo otro, hicieron la primera lanceta automática para la medición de glucosa capilar en los dedos. También fue publicado en Lancet, fue patentado en Inglaterra y ganó un premio como mejor diseño industrial. Impresionante. También produjeron ellos dos la primera lapicera inyectora de insulina, que es el AutoPen, que actualmente se sigue utilizando mundialmente. También crearon algoritmos de estimación de la glucosa, de la necesidad de insulina basal. Produjeron las primeras computadoras de bolsillo para el diagnóstico, para el cálculo de insulina, y esta fue la calculadora que se utilizaba en todo el sistema, todo el estudio UKPDS para calcular las dosis de insulina que le iban a dar a los pacientes que estaban con insulina. Además, utilizaron y produjeron la primera computadora táctil y que tenía un programa para también decidir cuánta insulina ponerle al paciente. Aquí le ven a Turner y Holman entonces diseñando el UKPDS. El UKPDS fue un estudio clínico de referencia mundial, randomizado, controlado, con más de 5.000 pacientes en 23 sitios de Gran Bretaña y duró 20 años, desde 1977 hasta 1997 y hasta ahora tiene 128 manuscritos publicados. Se enrolaron estos pacientes y se dividieron en un tratamiento intensivo y en un tratamiento que en ese momento no era tan intensivo, que era un tratamiento controlado nomás, que realmente era demasiado laxo para nuestros parámetros de ahora que surgieron del UKPDS. Era un estudio que tenía solamente 38 millones de dólares, por lo tanto tenían que hacer grandes esfuerzos para conseguir ahorrar. Utilizaban hojas de color para decir estos sitios están bien, aquellos están mal. Trataban de optimizar todo y por eso utilizaban bioestadísticos. Miles de estudiantes de la Universidad de Oxford ayudaban a hacer este estudio. Pero desde el inicio, el UKPDS reveló grandes cosas porque no había, y repito, no había grandes informaciones sobre la diabetes a pesar de que existía muchísimo, ¿verdad? Y decía que en el momento del enrolamiento, los pacientes, el 21% de ellos tenía ya retinopatías, 18% ya tenía electrocardiograma malo, algunos, el 14% ya tenían pie diabético o alteraciones isquémicas probablemente. También tenían neuropatía y tenían enfermedades cardiovasculares y habían tenido eventos cardiovasculares antes.
Estos datos no existían y gracias a eso tenemos. Además, demostró que la hemoglobina glicada es un factor de riesgo independiente para los eventos cardiovasculares, como así también el LDL alto, el HDL bajo, la presión sistólica, el fumar y también la hemoglobina glicada. También demostró, el UKPDS demostró que hay una pérdida progresiva de la capacidad de manejar la glucosa a pesar del tratamiento que se instauraba. Es decir, había una hiperglucemia progresiva a través de los años. Y también demostró que había una disminución de la función beta celular a través de los años, ¿verdad? Y esto era la causa de la hiperglucemia progresiva, que es como nosotros definimos a la diabetes como una enfermedad progresiva. También demostró que la insulina aumentaba de peso, las sulfonilureas aumentaban de peso, que la metformina era neutra. Y también demostró que la hipertensión arterial junto con la diabetes aumentaban el riesgo exponencialmente de tener un evento cardiovascular, tanto así como un 82%. Por eso, dentro del programa, cosa que ya nunca podríamos hacer, porque antes los criterios para hacer los trials eran un poco más laxos que ahora, ellos volvieron a randomizar a los pacientes y los dividieron en pacientes con estricto control de la presión arterial y pacientes con un control más laxo de la presión arterial y utilizaron beta bloqueantes y ECAs. ¿Y qué es lo que demostró? Se demostró que realmente una diferencia de 10 milímetros de mercurio aumentaba un 24% el riesgo cardiovascular. ¿Cuándo se presentaron los estudios del UKPDS? Se presentaron en Barcelona en 1998 en el ISD. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese estudio? Que en tratamiento con sulfonilureas o insulina versus dieta sola, con una disminución media de 0,9% de hemoglobina glicada por 10 años consecutivos, reduce un 12% cualquier tipo de endpoint primarios de diabetes. Disminuye 25% la enfermedad microvascular, 21% la retinopatía y 16% el infarto de miocardio. Y que la metformina versus la dieta disminuía un 32% cualquier endpoint de la diabetes, 39% de infarto de miocardio, 36% todas las causas de mortalidad y 29% de enfermedad microvascular. Realmente resultados impresionantes porque en ese tiempo, recordemos, no había un tratamiento así fijo ni estandarizado en la diabetes. ¿Y qué demostró también el control estricto de la presión arterial? Un 24% de reducción de puntos de corte finales, teniendo un buen control de glucosa, de presión arterial. Y observen cuál era la diferencia de 144/82, o sea, de sistólica y diastólica, versus 154/87. Una disminución del 44% del riesgo de tener un stroke fatal o no fatal, 37% de la enfermedad microvascular y 47% menos de disminución de la visión. Entonces, realmente era muy importante porque había un beneficio aditivo en cualquier punto que se hiciera de tratar estrictamente la diabetes y la presión arterial. Entonces, estos eran realmente puntos disruptivos en el tratamiento y en lo que se vino a hacer en todo el mundo después del UKPDS. Ese día se publicaron 5 artículos en Lancet 2 y en el British Medical Journal 3 y este récord no ha sido sobrepasado todavía. Nunca ningún trial pudo publicar 5 artículos en un mismo día. Pero resultó que fue el 11 de septiembre de 1998 donde Clinton y Mónica Lewinsky tuvieron una affair y fue noticia mundial por 2 semanas consecutivas y nadie les dio bola a sus 5 publicaciones. Otra cuestión de la serendipia. Pero sí, en 1999, eso fue en el 98, le dieron el premio a Charles Vess, ¿verdad? Por todo el trabajo que hicieron con el UKPDS. Este era el grupo. Y aquí, tristemente, Robert Turner, que era su mentor,
murió a los 60 años, un año después de la publicación del UKPDS y de todos los estudios que ellos hicieron. ¿Qué pasó después con el UKPDS? Nosotros seguimos viendo todavía. El UKPDS fue 20 años de seguimiento, ¿verdad? Después hubo un monitoreo de 10 años más y después otra vez se extendió por 14 años más. Es decir, tenemos 44 años de seguimiento de los estudios UKPDS disponibles. ¿Y qué se vio? Que a lo largo de la vida, cualquier resultado de la diabetes, después de 44 años, se ve que hubo una disminución del 10% del riesgo de tener algún endpoint final de la diabetes con el tratamiento, con el grupo de tratamiento intensivo. Y de ahí salió lo que nosotros conocemos como el efecto legado. ¿Qué es el efecto legado? El efecto que tiene que nosotros tratemos estrictamente bien a un paciente con diabetes los primeros años de su vida. Esto hace que después vaya teniendo un efecto positivo a lo largo del tiempo y por lo tanto, cada esfuerzo que nosotros hacemos con un paciente en nuestro consultorio realmente tiene ecos en la eternidad. También se vio que en la enfermedad microvascular, ese efecto legado, se vio una disminución del riesgo todavía relativo después del estudio de 25%. A los 10 años más, que serían ya 20 más 10, son 30 años después, 24% de disminución, y a los 44 años seguía el efecto de 26% menos de riesgo de tener una enfermedad microvascular. Lo mismo pasó con el infarto de miocardio, que al principio no era tanto, pero ese efecto se mantuvo hasta un 15% a los 44 años. Lo mismo se vio también con la mortalidad de todas las causas, que fue una disminución de riesgo del 6%, pero terminó siendo del 11%. También, este es el mismo. Con la mortalidad de todas las causas se vio una disminución del 20% a los 44 años en aquellos pacientes que fueron tratados estrictamente esos primeros 20 años del estudio. Entonces, el efecto legado de la glucemia y la metformina, dice, el efecto legado de la glucemia es en realidad el efecto legado de la hiperglucemia que el paciente no tuvo. Un mal control de la glucosa induce cambios fisiopatológicos irreversibles, aumentando permanentemente el riesgo de complicaciones diabéticas y muerte prematura. Establecer y mantener una normoglucemia cercana desde el primer día de tratamiento minimiza el riesgo de las complicaciones y prolonga la vida. Los agentes más nuevos, como los que vimos hoy, también reducen el riesgo de algunas complicaciones, pero debemos mantener una glucosa siempre cercana a la normoglucemia para evitar las complicaciones a lo largo de la vida. El efecto legado numéricamente mayor de la metformina sugiere que podría haber un efecto antiinflamatorio que nosotros conocemos de la metformina. Y aquí hicieron una simulación. Un paciente que durante 20 años tuvo una hemoglobina glicada de 8, un paciente que tuvo 10 años una hemoglobina glicada de 8 y después bajó a 7, tuvo una disminución de muerte de 6,6%. Pero si durante esos 20 años hubiese tenido una hemoglobina glicada de 7, su riesgo hubiese sido 3 veces menor. Entonces, todo lo que hacemos hoy en el consultorio realmente, no pierdan la esperanza, realmente funciona. Entonces, el doctor Holman ahora es director de esta unidad de trials en Oxford, en el Centro de Diabetes de Oxford, donde también produjo el Navigator, que demostró que hay una disminución del riesgo de diabetes con valsartán del 14%, también del estudio ACE, donde demostró que hay una disminución de riesgo del 18% de desarrollar diabetes con la carbosa, pero no el riesgo cardiovascular. También desarrolló el TECOS y el Excel, ¿verdad? Que la sitagliptina no mejora en los MACE, pero tampoco aumenta la hospitalización y la falla cardíaca. También el Excel, que dijo que no impacta la esenatide sobre el riesgo cardiovascular. También estuvo en el estudio DREAM y en el 4T
¿verdad? Hablando sobre la rosiglitazona, que después fue descontinuada, y sobre las insulinas basales. También lo impresionante es que trabajó con Roy Taylor, que vino a Paraguay hace unos años, diciendo que existe un punto límite de grasa en cada persona que hace que pueda ser más fácil desarrollar o no diabetes, y esto lo han demostrado con varios artículos. Estos son todos los fellows que han trabajado con él. Esta es su familia. Sigue trabajando y publicando 2 artículos por mes y está trabajando también sobre el uso de semaglutide en Alzheimer. En realidad, lo que me parece a mí muy valioso del Banting Lecture es que nos muestra que hay personas y liderazgos que hacen que la ciencia realmente avance y que todo se hace ladrillo a ladrillo y que tiene una lógica realmente desopilante, ¿verdad? Porque es sorprendente que se pueda hacer tanto en una sola vida. Son 50 años de experiencia. Así que muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Balinotti. Realmente el Banting Lecture es una de las ponencias más importantes y que más se espera en cada Congreso Americano de Diabetes. Bueno, con esto hemos finalizado. Agradecemos a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por este momento, por brindar este espacio científico para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a anunciar las personas que estuvieron conectadas a través de la plataforma de YouTube, que han sido sorteadas, digamos ya seleccionadas para 2 becas para el Congreso Paraguayo de Diabetes a realizarse el 31 de agosto. La doctora Tatiana nos va a leer los nombres. Ya les voy anunciando mientras de que en la azotea, la terraza, vamos a tener el brindis, música en vivo, para cerrar el ciclo de lo que respecta al A 2024. También anunciarles que al término, al salir, Diabetes Kinfa nos va a esperar con un obsequio y vamos a ir subiendo al ascensor de forma muy ordenada, ¿sí? Doctora Tatiana. Sí, tenemos 2 ganadores, Daisy Samaniego y Juan Ingolotti. Bueno, muy bien, entonces se van a contactar con nosotros. Repito, Daisy Samaniego y Juan Ingolotti. Ok, bueno, felicidades para ellos. Bueno, muchas gracias. Para los que se quieren quitar fotos también y vamos a ir pasando a poco a la azotea. Muchas gracias a todos.